Bon dia, benvinguts. Veig cares conegudes, altres que no. Moltes gràcies a tothom per venir un diumenge al matí. Buenos días, bienvenidos. Veo tanto caras conocidas como caras que no. Y a todos muchas gracias por venir en un día como hoy, un domingo por la mañana, a escucharnos. Soc la Raquel Torrejón, la candidata al Partit per un món més just a les eleccions generals del juliol del 2023. I abans a l'alcaldia de Madrid, al maig d'aquest any també. Fui la candidata, soy Raquel Torrejón, a las elecciones generales de este verano y a la alcaldía de Madrid. Lo primero de todo que queríamos era explicaros con un par de vídeos que veáis cómo es el partido, cómo funcionamos. Son los congresos del 2021 y el 23, un resumen pequeño, son unos 5 minutos. Entonces, esperamos que con esto podáis ver un poquito quiénes somos, cómo funcionamos y qué cosas hacemos, cuál es nuestra política. Quería daros la bienvenida al Congreso del Partido por un Mundo Más Justo. Ya van varios desde que fundamos el partido en el año 2004. Deciros que es una alegría ver este partido crecer. El lema de nuestro Congreso, Política M+J, con los valores rigor, respeto y fraternidad. Todos los pasos van a ser muy sencillos y empiezan por darse de alta en Wikicense para la recogida de firmas. 500.000 firmas esenciales para derechos esenciales de personas esenciales. Y ese al inicio y al final hace referencia a España, porque son esenciales también para el país. Que me sentí integrado en España el día que me llamaron para formar parte de este partido político. Y este partido político es mi familia. Muchas gracias.
Pues una vez más, bienvenidos a todas las personas que estéis aquí presentes. Nada vamos a poder hacer si no luchamos contra la lacra de la polarización, del conflicto, del no entenderse, de la falta de respeto. Eso es lo que queremos aquí. Que todo el mundo se pueda expresar y que todo el mundo lo sepa. Que lo sepan en Hong Kong, que aquí no opinamos lo mismo. Saber unir en la diversidad. Esa polarización nosotros no creemos en ella, creo que lo hemos demostrado en la ILP con más de 900 organizaciones de todo tipo de ideologías. Precisamente somos profesionales en hacer cosas que de inicio nos resultan absolutamente desbordantes, y ahí está la audacia de este partido. Bueno, el Congrés del 2021, que és el primer que heu vist, és el primer en el que vaig participar jo. I bueno, jo havia sentit del partit perquè gent de la meva família, gent de, amics d'aquí de Barcelona, doncs havien estat en llistes del Congrés i del Senat fa molts anys. Però era una cosa que estava allí lluny i jo no participava. I l'any 2021, al març, em vaig afiliar al partit per dues coses. Una primera era que es van convocar eleccions anticipades a la Comunitat de Madrid i això ja em semblava com una cosa que ja era jugar amb la política i fer coses que no era pensar en les persones, sinó que era pensar en els interessos propis d'algun partit. I a la mateixa vegada em va arribar un vídeo del Jorge Serrano que es diu Ladrillos Nuevos, i a través d'un amic, i vaig dir, això és el que a mi m'agrada, això és el que em sona bé, això és el que jo entenc per política, i vaig aprovar i em vaig afiliar. I per les eleccions de la Comunitat de Madrid del 2021, doncs vaig ajudar, vaig anar en llistes, va ser una experiència boníssima per conèixer el partit de prop, vaig veure la gent més activa, la gent més participativa, la il·lusió que tenien, com en poques persones feien un esforç increïble, anaven pel Parc del Retiro, informant a la gent de tot el que feia el partit, del que volíem, i va ser una experiència que a mi em va recolzar per seguir més a fons en el partit. I llavors just la seu de Madrid va començar a tenir molta gent activa i es va decidir des del partit que si hi ha un número suficient de militants que es pot crear la seu. Llavors vam fer el que es diu unes primàries per tenir a la seu de Madrid la rèplica que es fa a nivell nacional, que és un portaveu, un coordinador i una signatària. I em vaig presentar a les primàries de la signatària de la Comunitat de Madrid, de la seu de Madrid, i vaig sortir i ara és el meu paper que tinc en el partit, ser la signatària de la seu de Madrid. Llavors, a poc em vaig anar il·lusionant i encantant més a més el partit per tot el que es viu,
tot el que es comenta, tot el que és la política propera a la gent. I el que vaig fer és que després d'un any de funcionar a la seu, que teníem trobades mensuals, fèiem jornades de formació, per exemple, de l'informe FOES va venir gent per explicar-nos i per conèixer la realitat de Madrid. També vam fer en aquestes reunions elaboració de programa, trobades també de nosaltres d'intentar cuidar-nos, de fer grup i de pensar polítiques que poguessin funcionar per la ciutat de Madrid i la Comunitat de Madrid. I van convocar eleccions i llavors em vaig presentar com manera natural ja a l'alcaldia, a les primàries per l'alcaldia de Madrid. I vaig sortir una companya de la seu de Madrid per la Comunitat de Madrid i jo per l'alcaldia de Madrid. I després d'una campanya molt intensa, que el que ens vam centrar és en apropar-nos a la gent i escoltar la gent i conèixer el que la gent volia per la política, és on vaig veure més què és aquest partit. Aquest partit el que vol és escoltar la gent i totes aquelles polítiques que puguin millorar la vida de la gent, el que necessita de veritat, és el que nosaltres volem fer i reflexar en els nostres programes. I el que fèiem era posar carpes i estaven repartint tríptics o díptics a la gent i estava molt bé perquè és una manera molt directa de saber el que vol la gent, el que no vol, el que opina de la política i això et dona més vida encara perquè dius, hi ha un feeling, hi ha un sentiment que la gent vol aquest tipus de política més propera, més de buscar solucions reals, que no hi hagi enfrontacions, que hi hagi més diàleg, més consens. I la veritat és que va anar molt bé perquè a la Comunitat de Madrid, després d'aquestes eleccions, vam triplicar els resultats de les anteriors eleccions a la Comunitat de Madrid i vam multiplicar per 2,5 els resultats de l'anterior a l'alcaldia de Madrid. I estàvem molt contents, encantats, però ens va durar la celebració molt poquet perquè segons acabàvem de saber que havia sortit tot molt bé i ja volíem descansar i volíem celebrar-ho, aquell matí de dilluns ens diuen no, eleccions generals, eleccions generals. I amb tota la poca energia que ens quedava, però la molta il·lusió que tenim sempre de fer les coses i que la nostra política té lloc en aquesta societat, vam treure forces i vam continuar per les eleccions generals d'aquest estiu. I què és el que vam fer? Primer, hi ha un primer repte que és aconseguir avals. Els petits partits com nosaltres, si no tenen representació, han de buscar un 0,1% del cens electoral de cada província, de cada circumscripció, per presentar-se amb una llista a les eleccions. I ho vam intentar, vam anar a tot arreu, hi ha gent d'aquí que es va recórrer a tota Espanya i al final vam aconseguir estar presents a 40 de les 52 províncies, que no està gens malament. I a més aquestes 40 es pot gravar un spot de 30 segons per poder tenir-ho a la tele i això és el que vam fer. I que a la vegada que ja vam aconseguir els avals es feia un altre cop primàries per veure qui surt, qui es posa al front de tot això d'ara a l'estiu, després d'estar cansats de tota la campanya anterior, posar-se al davant per fer la candidatura a les eleccions generals. I aquí una servidora, com no era menys d'esperar, em vaig oferir, vam fer primàries, érem 3 persones i vaig sortir jo un altre cop. I va ser una experiència boníssima perquè ja era l'estiu i feia molta calor, però treus energies d'on pots perquè la il·lusió és el que et mou. I el que vam fer és portar el congrés a tot arreu. Vam fer una gira, un tour, que li diem el tour Conectamos Buena Gente, ara després us ho posarem. I el que fèiem és una cosa que jo crec que no ha fet cap partit. En comptes d'anar i fer mítings i vendre la teva moto, el que vam fer és
anar a escoltar la gent. Llavors anàvem al nostre congrés a Granada, a Sevilla, a Oviedo, a València, bueno, vam anar per molts llocs. I bueno, el que fèiem era sentir a la gent, era com si jo els entrevistés. I llavors així la gent veia que érem una política propera, que volíem escoltar-los per fer les nostres polítiques en funció també del que ells necessitessin. I va ser una experiència boníssima perquè al final la gent el que necessita és això, que l'escoltis i que els tinguis en compte a l'hora de fer les teves polítiques. I bueno, doncs aquesta ha estat la meva experiència, la meva il·lusió en el partit. I ara us deixaré amb el que vam fer, que era l'espot aquest que us he comentat, i un resum del que va ser el tour. I ja a veure si us agrada. Sí, l'espot de 30 segons, que va sortir a la tele en hores tan bones com les 7 del matí, però que allà estava. Doncs ara ho veieu. Muy bien. Nos necesitamos todos. Con tu participación habrá más buena gente conectada. Con tu voto habrá más buena política. Vota por un mundo más justo. Ante la desigualdad, la crisis ecológica y la crispación, conectamos buena gente para hacer buena política. Convocamos a la buena gente para participar e impulsar políticas que solucionen la desigualdad en España y cuiden el planeta. Nos necesitamos todos. Con tu participación habrá más buena gente conectada. Con tu voto habrá más buena política. Vota por un mundo más justo. Doncs ara us deixaré amb el Jorge Serrano, que és el coordinador general a nivell nacional del partit, i ell us explicarà unes altres coses sobre el partit i continuarem. Moltes gràcies. Bueno, lo primero, agradeceros infinito haber venido. Yo estoy convencido que si preguntáramos qué es lo que os llama la atención de los vídeos que habéis visto, pues seguramente nos pondríamos de acuerdo fácilmente en que lo que llama la atención es la enorme diversidad que hay ahí, ¿no? Y eso es lo más bonito de nuestro partido, ¿no? Y no solo la diversidad que se ve a los ojos, ¿no? De manera muy clara, ¿no? Sino la diversidad de ideas, que es lo complicado, ¿no? Hay personas que piensan muy diferente, o que proceden de ideologías muy diferentes, donde parece que la distancia es enorme y que no es posible el entendimiento, ¿no? Pues nosotros lo que estamos viendo es que sí es posible el entendimiento, ¿no? Y que lo que pasa es que para que eso sea posible es necesario sentar una base muy fuerte de rigor, de respeto y de fraternidad. Y si tú pones eso como base, entonces el diálogo es posible y el entendimiento es posible. Nosotros, la verdad que con el ejemplo de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Personas Extranjeras, que hemos visto también en el vídeo y que pusimos en marcha durante los 2 últimos años, nos hemos dado cuenta que es posible entenderse en cosas concretas cuando tienes el foco puesto en la necesidad de la gente, ¿no?
Y de ahí pues salen cosas milagrosas. Os llamará la atención que a lo mejor que somos un partido, bueno, que todavía no es grande, ¿no? Pero quizá yo creo que por ahí está un poco nuestro potencial. Muchas veces cuando nos vamos a presentar, lo que nos damos cuenta es que no damos miedo. Es decir, cuando iniciativas salen de este partido, no damos miedo. No es como si se presentaran estos grandes partidos donde cualquier iniciativa ya está tildada de una determinada ideología o una determinada procedencia y, por tanto, tienen la imposibilidad de unir a la gran sociedad. Pero nosotros no, porque nosotros no estamos tan marcados. Entonces nosotros venimos con una idea, se lo presentamos a unos, a nosotros, a los otros, a los otros, y de manera milagrosa vamos obteniendo un sí, un sí, un sí y un sí. Y ellos no consiguen entender cómo estos han dicho que sí, y estos no consiguen entender cómo estos han dicho que sí. Y dicen, pues es que es una cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso es por ahí es por donde nos estamos moviendo. El partido se fundó en el año 2004 con un lema que era la fin de la pobreza, bueno, es una decisión política, ¿no? El fin de la pobreza en el mundo es una decisión política. Surgimos al principio en todo ese movimiento del 0,7% para la cooperación internacional de los países en desarrollo. El 0,7% del Producto Interior Bruto no se estaba cumpliendo, hubo unas grandes movilizaciones en todo el país y a raíz de eso surgió una necesidad de crear un partido político que de alguna manera continuara esa lucha por la vía política más explícita. Luego nos dimos cuenta enseguida de que eso era muy corto, que no se trataba solo de aumentar la ayuda internacional, sino de que las políticas fueran coherentes con la política de cooperación internacional, y había muchas políticas que tenían que ser coherentes: la política de comercio, la política de defensa, la política de migraciones, la política fiscal, etc. Y entonces fuimos ampliando poco a poco el programa. Y luego nos volcamos cada vez más en las personas más excluidas y vulnerables que estaban acá, en nuestro país, ¿no? Y nos volcamos con las personas sin techo, nos volcamos con las personas migrantes, nos volcamos con toda la desigualdad de género, con el LGTBI, etc., ¿no? Y luego, conforme íbamos participando cada vez más en política, entonces, sin darnos cuenta, sin ser un objetivo en sí mismo, nos dábamos cuenta que teníamos algo diferencial, que era la forma de hacer política. Y ahí es donde nos centramos en esos valores de rigor, respeto y fraternidad, ¿no? Y 2004, como veis, fundación. 2014 encontramos, 10 años después, la posibilidad de ir en coalición con otros partidos. Conseguimos un eurodiputado en las elecciones europeas de 2014 y ese eurodiputado estuvo en el Parlamento Europeo pues durante 5 años, toda una legislatura, ¿no? Y para nosotros eso fue una enorme oportunidad para hacer incidencia política en Europa. Eso lo utilizamos para dos cosas. ¿Os acordáis? La gran crisis de los refugiados sirios que se produjo en el año 2017, pues nosotros ese año decidimos hacer movilizaciones en toda Europa para exigir que se cumplieran con los derechos de las personas refugiadas sirias que estaban como bloqueadas en Italia y en Grecia porque Europa no estaba cumpliendo con sus compromisos de reubicación de las personas refugiadas sirias. Entonces, nosotros fuimos al Parlamento Europeo, hicimos un acto de denuncia allí y hicimos movilizaciones en 35 ciudades para que eso se consiguiera, ¿no? Y ahí se juntaron más de 20.000 personas de todo el mundo exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de reubicación de personas refugiadas de Italia y de Grecia. En el año 2017, eso fue en el 2017, el movimiento se llamó Sick of Waiting, hartos de esperar. Y era porque estas personas refugiadas que estaban en Grecia y en Italia estaban hartas de esperar a que se cumpliera con esos compromisos que habían sido tomados en la Comisión Europea y que se supone que eran vinculantes para todos los países de la Unión. Y también estábamos nosotros hartos de esperar, no solo ellos, la ciudadanía europea estaba hartas de esperar a que sus gobiernos cumplieran con esos compromisos, ¿no? En el año 2018, un año más tarde, nos dábamos cuenta que en nuestro propio país, en Melilla, no se estaban cumpliendo con los derechos de educación de 200 niños que por no estar empadronados, el ayuntamiento o la ciudad de Melilla no estaba dando la posibilidad de que estos chavales estuvieran educados. Así que, como nosotros teníamos nuestro diputado, dijimos vamos a hacer una incidencia política en Europa porque esto también es un problema europeo, es su frontera sur y no se está cumpliendo el derecho a la educación. Hicimos una incidencia muy fuerte, también otra vez en coordinación con otras muchas organizaciones, y eso terminó en una historia de éxito y al final acabaron escolarizados. En el año 2019 nosotros ponemos
el foco en la más absoluta transparencia. Fijaros que procedíamos de años de grandes escándalos de corrupción en la política del Estado español, y nosotros dijimos, nosotros somos lo mismo. Es decir, nuestra naturaleza humana es exactamente la misma. Por lo tanto, el riesgo de terminar en corrupción es exactamente el mismo. No somos mejores, no, el riesgo es el mismo. ¿Qué se puede hacer para ponernos a nosotros lo que haya que poner para intentar evitarlo? Y nos dimos cuenta, mirad, cuando la luz está encendida nadie hace cosas raras. Las cosas raras se hacen fuera, cuando nadie te ve, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos encender la luz para que todo el mundo nos vea en todo momento, ¿no? Y así se nos ocurrió poner toda nuestra contabilidad en tiempo real, en todo momento, desde cualquier persona. Una persona que se conecte ahora mismo en Internet en Hong Kong puede conectarse a nuestra contabilidad y ver cuánto dinero tenemos en cada una de nuestras cuentas corrientes, cuánto dinero ha entrado hoy, cuánto dinero ha salido, y ver cada una de las facturas físicas, los documentos de por qué gastamos dinero, en qué lo gastamos, etcétera. Cuánto cobran, si hay alguna persona contratada, cuánto cobran, cuánto es su salario, etcétera. Absolutamente todo en tiempo real. Por lo cual, no solo es que publiquemos el balance y la cuenta de resultados, como es de obligado cumplimiento, que se publique en todos los partidos políticos, aunque no se hace, pero lo exige la ley de financiación de partidos. No solo eso, sino también todo el detalle. Entonces, ahí pusimos toda nuestra contabilidad en tiempo real en el año 2019. En el 2020 fue, bueno, ya sabéis, pandemia global, COVID, y veíamos como lo único que se veía en televisión era como unos se echaban los números de afectados, de hospitalizados y de fallecimientos a la cabeza unos a otros, y veíamos aquí no hay rigor, aquí no se están analizando bien las cosas, no se está haciendo un estudio en profundidad objetivo, o intentar que sea lo más objetivo posible. Entonces nosotros, bueno, al final somos personas más o menos formadas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo podemos poner nuestra formación al servicio de esto? Y empezamos a estudiar muy seriamente todas las cifras y empezamos a hacer un modelo matemático que pusimos al servicio de todas las administraciones públicas. Nos empezaron a llamar de todos los medios de comunicación y empezamos a decir, oye, mira, aquí en Cantabria en este momento estamos en riesgo porque va a empezar a aumentar la ola, porque ya lo estamos viendo en los infectados, que lo está diciendo el gobierno. Por lo tanto, eso se va a traducir dentro de una semana en un mayor número de hospitalizados y dentro de 2 en un mayor número de personas en UCI, y si no se toman las medidas ahora mismo, dentro de 2-3 semanas, las UCIs estarán colapsadas. Entonces, todo esto lo estuvimos haciendo en tiempo real en todas las comunidades autónomas, y nos llamaban de los medios de comunicación y decíamos, es que estamos un poco impresionados porque lo que nos dijisteis en el programa hace 2 semanas se ha cumplido con exactitud, por favor, volvernos a contar, ¿no? Y lo único que hicimos simplemente fue, bueno, un análisis bastante modesto, pero muy en profundidad, donde simplemente poníamos todo nuestro estudio al servicio de las administraciones públicas. Eso fue en el año 2020. Y en el 2021 se creó la Fundación para la Ciudadanía Global, que auspicia este encuentro también, junto con el Partido por un Mundo Más Justo, y la Fundación se crea para promover la participación de la ciudadanía en la política y para promover el entendimiento, ese rigor y ese respeto y ese diálogo que tan necesario es en la política. Y no solo aquí, es que lo estamos viendo en todos los países del mundo. Antes el conflicto era entre países, ahora es el conflicto interno en todos los países. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España, en todos los países, ¿no? Pues esta fundación lo que pretende es favorecer el diálogo y el entendimiento, y está vinculada jurídicamente con el Partido por un Mundo Más Justo. Existe una figura que es la vinculación jurídica, y la fundación está vinculada con el partido. Y finalmente, en el año 2022, como ya sabéis, hemos promovido esa iniciativa legislativa popular. Cuando decía Raquel en su spot, conectamos buena gente, no es que el partido conecte a buena gente, que hay sitios diferentes para que trabajen en nuestro partido. No. Nosotros consideramos que hay buena gente en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones sociales, y esa es la buena gente que queremos conectar. No que toda la buena gente entre en nuestro partido, ni muchísimo menos, sino que reconocemos que hay buena gente en todas las organizaciones y que en todos ellos nos podemos entender, ¿no? Entonces ese es el espíritu de ese conectar buena gente. Yo creo que con esto más o menos os hacéis una idea de lo que el partido es, de lo que pretende. Aún no somos muchos, el máximo número de votos
que hemos conseguido es en torno a 80.000 votos en el Senado a nivel nacional, que ya es, desde luego, muchísimo más que muchos partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Eso es tal y como está la ley electoral. Ya sabéis que lo que más sacrifica es aquellos partidos que tienen votos extendidos por todo el territorio nacional y favorece a aquellos que los tienen concentrados en provincias concretas o los que tienen muchísimos votos extendidos en todo el territorio nacional. Para nosotros nos perjudica muchísimo. Aún así, esas 80.000 personas, pues para nosotros son un estímulo y un impulso. Y pensamos que eso que aportamos, que es la mirada clara hacia las personas más excluidas y vulnerables, o sea, una política que esté centrada ahí y una política que favorezca el entendimiento, que de verdad analice los problemas con rigor y que busque soluciones a esos problemas, es imprescindible. Por eso somos inasequibles al desaliento, porque estamos plenamente convencidos de que lo que traemos es necesario. Y ahora, sin más, voy a dar la palabra a... Esto que voy a decir no es una manera de hablar, a mi hermano Agustín Entón, que nos va a contar un poco su experiencia en el partido y un poco su experiencia vital. Pues muchísimas gracias, Agustín. Agustín fue el primer candidato a presidente del gobierno de origen africano. En el año 2019 se presentó a las elecciones generales por el Partido por un Mundo Más Justo. Muchísimas gracias, Agustín. Pues muchas gracias, querido Jorge. Muchísimas gracias por acudir en un domingo por la mañana. Veo ahí mi hermano Jean-François, que a vez de estar en misa, pues está aquí con nosotros. Se agradece muchísimo. Y gracias por acudir. ¿Y qué os voy a contar? La política del encuentro. Falta hace, muchísima falta hace en este mundo tan desgarrado con tantos conflictos. Pero conflictos no solamente a nivel nacional, también a nivel familiar. Nos tiramos los trastos en las cabezas por ideología. Por eso, desde la fundación del partido, que nuestro hermano Antonio Sierra lo pensó, no tenemos una ideología de partido. Rehuyemos de esa ideología de izquierda, de derecha, de centro. Porque igual lo fundamental, lo esencial en el ser humano no está en la ideología, está en las personas más necesitadas. Y por eso hemos entrado en política. Por eso decimos que somos de lo del fondo, lo del fondo. Como en cualquier familia normal y sana, cuando hay una persona enferma, todos acudimos a su cuidado. No lo dejamos de lado. Acudimos porque lo queremos. Acudimos porque es el más débil. Por eso la inmensa mayoría de nuestras políticas se centra en estas personas necesitadas, las personas sin hogar, las personas migrantes, los abuelos que están solos, están en su casa. Esa gente tan débil. La sociedad tiene que poner la política en sí, tiene que poner el foco en ello. Y en eso yo creo que todas personas de bien están de acuerdo en ello. Y por eso hemos entrado en política. Pero lo que vemos que hay tantísima buena gente, como bien lo decía Jorge, en la sociedad, en los partidos, pero que al final suelen poner el foco en otras cosas. Decimos que el mal que está en nuestra sociedad es porque la gente de bien no está en lo que tiene que estar. Muchas veces la gente de bien no quiere entrar en política, por lo que decíamos, porque la política, mucha gente de bien no quieren entrar, porque decimos que la política es bastante sucia y es arriesgada también. Porque ahí te desnudas. Cualquier persona se ve
con el derecho de tirarte los trastos. Y eso hace que mucha gente que es muy buena, que quiere esa política del bien común, rehuya de la política. Y al final, estas personas tan necesitadas se quedan huérfanos. Necesitamos ese compromiso. Yo no soy político por vocación. Además, no me mola mucho. Lo tengo que reconocer. Pero sé que es necesario. Hay que estar. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Por eso, en cuanto impulsamos la ILP, de la que hablaba Jorge, sabíamos que había muchísimas personas que le importa ese tema. Y había que invitarle, había que juntarles para poder hacer llegar ese mensaje al gobierno y hacer llegar esos derechos, que es un derecho fundamental para cualquier persona, al Congreso. Porque al final la sociedad civil no hacemos leyes, pero sí tenemos esos mecanismos para instar a los diputados a votar estos temas que vemos importantes. Y es lo que hicimos. Es lo que hicimos con la ILP. Y muchas veces insistimos en el unir, de lo que comentaba también Raquel Jorge. Unir no es lo mismo que sumar. Unir es más complejo. Porque cuando unes realmente, unes gente de distinta ideología, unes gente de distinta confesión o pensamiento filosófico. Por eso en el partido, con nuestro hermano Jesús, nos metió caña. Dice, tenemos que salir de eso que hacen los partidos políticos, que son anticonfesional. Aconfesional. Tenemos que huir de eso. Y lo votamos en el Congreso y decidimos que vamos a hacer un partido pluriconfesional, donde todos cabemos. Cristianos, como musulmanes, como judíos, como ateos, donde todos cabemos. Y eso lo hace complejo, porque eso te obliga a dialogar, te obliga a entenderte y te obliga a poner raíces fuertes para una sociedad que puede mirar el bien común y solamente tener el foco ahí. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que necesitamos? Y que eso sea lo fundamental, no lo que yo pienso. Eso decirlo en la sociedad en la que vivimos es revolucionario. Es revolucionario, porque vivimos en una sociedad que es la dictadura de mi verdad. La dictadura de mi verdad. Lo que digo va a misa. No cedemos ni un lápiz, nada. Y eso solamente no ha llevado a la ruina, no ha llevado al desastre. Lo estamos viendo en nuestra familia, como decía antes. Ideológicamente no tiramos los trastos. Lo estamos viendo en la sociedad. Hace poco, pues, amnistía no, amnistía sí. Nadie, o sea, poca gente pensó realmente qué es lo que es bueno para la sociedad española y poner el foco allí. Pero no solamente en la sociedad española, al nivel internacional. Lo estamos viendo en Rusia. Mi verdad, quiero anexar a Ucrania. Lo estamos viendo en Israel. Quiero aniquilar a Palestina. ¿Quién está pensando en los miles y miles y miles de muertos? ¿Quién? Y el ser humano, si es sano psicológicamente, psíquicamente, no puede tolerar tantos muertos. No lo podemos tolerar como humanidad. Sencillamente como humanidad no lo podemos tolerar. O nos entendemos como sociedad humana o vamos todo al abismo. Ahora estas guerras lo estamos viendo muy lejos. Pero no lo son tanto. No lo son tanto. Nos tenemos que entender. Nos tenemos que comprometer por ese fin común, por ese fin de un bien que la humanidad anhelamos todos. Y poniendo los más débiles
en el centro de nuestras políticas. Es fundamental. Es fundamental. Y eso es lo que me ha enamorado de este partido. Poner el foco en lo esencial y hablar con quien tenemos que hablar y ceder cuando lo que está en juego son los más necesitados, y ceder, y saber ceder. Saber ceder también hoy es revolucionario. Saber ceder cuando es necesario. De hecho, en la ILP, en un momento dado, pues nosotros nos vetaron, no quisieron que participásemos en la mesa, en la portavocía. Pero lo que era fundamental eran los hermanos que no tenían papeles. Y cedimos. Pero también lo comentaba a mi compañero, esto es lo que nos vamos a encontrar en la política, porque es así como está pensado. Pero hay unos fundamentos básicos que ahí sí que pues, es esencial y ahí sí que no podríamos ceder. Pero cuando lo esencial está en juego, saber decir que ¿qué me importa ser portavoz? ¿Qué me importa? Si todo lo fregado que hemos montado es para la dignidad de estos hermanos, que es ser portavoz. ¿Qué es ser portavoz? Saber ceder en estos momentos concretos para un fin y un bien común. Y siempre, si no lo cuento, Alex me va a crujir. Yo lo he contado hasta la saciedad. Es un cuento que esa imagen que me pongo en la cabeza cuando lo cuento siempre me flipa. Luis me ha dicho que ya está rayado el cuento. Pero no me puedo resistir porque es un cuento de un colibrí. Un colibrí, si lo sabéis, es un pajarito pequeñito, muy pequeño y bonito. Lo he adoptado. Entonces había un gran incendio en la selva, un incendio brutal que todos los animales salían pitando por todos lados, corriendo por todas las direcciones, y de repente sale ese pajarito, sale el colibrí, y iba y venía hacia el fuego, iba y venía, y los animales se pararon y dijeron, pero ¿dónde va, colibrí? ¿Estás loco? ¿No ve cómo está la llama? ¿Dónde vas? Y el colibrí iba y venía con una gotita en el pico, iba y venía, y en un momento se paró. Y le dice a los animales, voy a apagar el fuego. Los animales, pero con una gotita, y el colibrí le responde, hago lo que tengo que hacer. Hago lo que tengo que hacer. Y a mí me flipa esa determinación del colibrí. Y esa determinación del colibrí es la que tiene el partido. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es nuestra obligación participar en apagar ese fuego. Tenemos que ser colibríes. Pero fíjate, esto es de mi propia cosecha. Yo pienso que cuando dijo eso a los animales, creo que algunos arrimaron el hombro. Creo que vino el elefante con su trompa, luego vino el león, y se empezaron a arrimar poco a poco. Y eso es lo que pretendemos con este tour, que seamos o colibríes o animales que se quieran sumar en apagar el fuego. Porque si no apagamos el fuego, estamos viendo tan lejano, antes de ayer en Siria, ayer en Rusia y Ucrania, y hoy en Israel y Palestina, este fuego no está tan lejos. Y temo que un día se nos queme la casa, y no lo vamos a consentir. Seamos colibríes o seamos animales que ayudan a apagar ese fuego. Y no me voy a enrollar mucho, así que os doy las gracias por esta chapa que os he dado, y nos vemos como colibríes o como animales que quieren apagar ese fuego. Muchas gracias.
Es que se me ha pasado presentarte. Nada, no pasa nada. Es Alex Plans, el portavoz general del partido. Nos va a decir unas cuantas cositas. Bueno, yo más que deciros, porque aquí, cuidado que a Barcelona ha venido la gente que hemos pensado que podía impresionar más en el partido, y es que tenemos una ilusión enorme con sacar un equipo de trabajo aquí. Sabemos que es un momento que siempre ha sido complicado, pero de entre todos los momentos complicados que había, este es el más favorable de todos, y entonces por eso estamos más ilusionados que todos los momentos anteriores. Y de verdad os decimos que llegáis al partido, llamáis a su puerta, y toda la gente que ha disculpado que no ha podido venir, en un momento apasionante. Apasionante. Si de verdad estáis buscando un entorno respetuoso para hacer cosas junto a otras personas que sean de provecho para la sociedad, que podamos entendernos entre personas diferentes, estáis llegando al mejor lugar, al mejor espacio político, al más cuidado, al más próspero y al más prometedor, eso sí, de los más pequeños que vais a encontrar, ¿vale? Pero al que no busque cosas grandes, el que vea la grandeza dentro de lo pequeño, vais a encontrar un tesoro. Y en una de las charlas de Agustín, de todas las que ha dado y de todos los vídeos que hemos publicado, hace pues ya 6 años o así, dijo una frase preciosa que llevo en el corazón, que cuando él explicaba, cuando conoció el partido, decía... yo conocí el partido por Luis, mi amigo, en Granada, y le decía, y es que realmente he entendido que cuando uno tiene un tesoro, quiere compartirlo, ¿no? Y de verdad tenemos un tesoro, pero no solo dentro del partido, sino yo creo que en la sociedad española, porque realmente es un tesoro poder disponer de un espacio cuidado, respetuoso, como es Por un Mundo Más Justo, para crear una política entre diferentes, que a lo mejor hace 15 años no era lo que demandaba la sociedad española, pero hoy es lo que necesita este país, lo que necesitamos todos. Y eso es lo que os estamos ofreciendo, ayuda y una enorme oportunidad. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos abiertos a poder tener un diálogo, el que sea que queráis tener, donde de una manera abierta pues podemos dialogar de dudas, preguntas, ideas, sugerencias, o sencillamente si cerramos con un aplauso, pues también lo podemos hacer así, pero digamos que este momento es muy abierto y os lo ofrecemos. Si queréis preguntar algo, subís aquí, cogéis el micrófono o os lo bajamos, que aunque hay un cable, y nada, y todos y dialoguemos, hablemos. No sabemos si sabremos todas las respuestas, pero como hemos venido 4, pues de fuera de aquí de Barcelona, pues encantados, ¿vale? Así que adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Pues os pasamos el micro. Sí, yo quería preguntaros por el subtítulo o el título gordo, ¿no? Que entiendo que el fin de la pobreza es una decisión política. Cuando yo se habla a los políticos, todos tienen solución a la pobreza, todo es solidaridad, y luego ves que eso no pasa. ¿Qué pensáis vosotros cuando decís eso? Bueno, pues cuando nosotros pensamos en pobreza, inmediatamente pensamos en desigualdad y pensamos en lo que nos condiciona el resto de nuestra vida, el lugar donde nacemos. Y es por eso que conectamos enseguida con una conciencia de ciudadanía que es global. Entendemos que el cuidado de los demás,
el cuidado de las personas, el cuidado personal y el cuidado del planeta, no entiende de lo que hay en el suelo, esas fronteras que bueno, pues que la historia ha terminado concretando, pero que no dejan de ser conceptos, no dejan de ser invenciones, ¿no? Y cómo es posible que en los tiempos modernos las transacciones financieras a golpe de clic de ratón sean instantáneas, cómo es posible que los bienes, los materiales, las mercancías puedan a lo mejor tardar un poquito más de viajar de una parte a la otra del mundo, quizás días, si es que van por barco, ¿verdad? Pero al final todo llega. Si eres un material, tienes mucha más capacidad de moverte por el mundo que si eres una persona. De hecho, los pájaros, ese colibrí del que hablaba Agustín, pues migran, y además lo hacen una vez al año para irse a otro continente y otra para volverse de otro continente con total libertad. Pues la gran pregunta es ¿por qué los seres humanos no? Y eso es porque hay unos desequilibrios en el mundo de diferente índole, económicos, bueno, a nivel de derechos, y toda esa... Jorge, ¿tú te animarías a esa visión que tenemos de qué factores entendemos en el partido que generan mayor desigualdad? Porque os aseguro que él lo explica mucho mejor que yo. Pero bueno, yo al menos me he atrevido a daros una introducción de nuestra visión del mundo, ¿no? Y ese concepto de qué entendemos por pobreza, pues lo entendemos por esa desigualdad, que es global. No solamente vemos la desigualdad aquí, que también la vemos, claro que sí. Bueno, yo por tu parte. Muchas gracias. Bien, gracias, Alex. Nosotros hacemos un análisis sobre el tema de la desigualdad, que Alex estaba explicando a mi juicio fantásticamente bien, en el que nos damos cuenta que si no se llega a acuerdos internacionales, la desigualdad va a seguir aumentando en todos los países del mundo, ¿no? Ya no es solo una desigualdad entre países, sino que se produce una desigualdad muy importante en cada uno de los países del mundo. Y el diagnóstico que hacemos se puede aplicar a muchas cosas, pero por ejemplo, aplicado a los impuestos es muy sencillo, ¿no? Yo os cuento que he estado 7 años viviendo en Irlanda y allí lo tenían muy claro. Dice, tú quieres atraer aquí el dinero internacional y que se genere aquí inversión y que se genere aquí empleo y que crezca el Producto Interior Bruto y que aumente la renta media del país. Pues es facilísimo. Baja el impuesto de sociedades. ¿Cuánto? Ponle al 15. No, al 12. Al 12% bajamos el impuesto de sociedades. Y en ese mismo momento se produce lo que el Fondo Monetario Internacional llama el milagro celta. El milagro celta es que inversiones internacionales del mundo entero acaban en Dublín y allí se instala Facebook, se instala Google, se instala Amazon, etc., ¿no? Y efectivamente aumenta el Producto Interior Bruto. Hoy Irlanda es el país con mayor renta per cápita de la Unión Europea, ¿vale? Inversiones descomunales. ¿Qué pasa justo a continuación? Obviamente se produce una competencia a la baja. Es decir, inmediatamente después, unos años después, en España saca una ley que se llama por una política fiscal más competitiva. ¿En qué consistía una política fiscal más competitiva? Reducir el impuesto de sociedades español del 35% al 25%, ¿vale? Pero claro, dices, oye, pero es que el gobierno español necesita ingresos fiscales. ¿Cómo vamos a hacer? Porque si bajamos el impuesto de sociedades del 35% al 25%, dejamos de ingresar un montón de dinero que necesitamos para cubrir los sistemas educativos, los sistemas de salud, etc. Y dice, bueno, ya, no pasa nada. Las empresas multinacionales, para elegir sus inversiones, se fijan mucho en el impuesto de sociedades, pero no se fijan en el IVA, que es el que pagamos todos. El impuesto de sociedades es el que pagan las grandes empresas. Bajamos el impuesto de sociedades del 35 al 25 y subimos el IVA del 16 al 21. Eso fue una ley fiscal, es una reforma del sistema fiscal para ser más competitivo. Bajar el impuesto de sociedades del 35 al 25 y el IVA del 16 al 21. ¿Eso qué supuso? Supuso, bueno, que más o menos los ingresos fiscales generales en el Estado español se mantuvieron, pero simplemente se trasladó
quién tenía la carga fiscal, ¿vale? Eso que ocurre con lo fiscal, ¿vale? Que ocurre no solo en el impuesto de sociedades. Al final tenéis que imaginaros que, como lo veo yo, es todas las empresas multinacionales o los grandes fondos de inversión, los que tienen el dinero, tienen una especie de Excel. Yo me imagino un Excel donde en columnas tienen todos los países del mundo y en filas van poniendo lo que les afecta. El impuesto de sociedades, oye, vamos a poner una carita contenta cuando sea bajita, cuando sea bajito. El impuesto a la renta de capital no nos gusta nada tampoco, porque claro, ¿qué es eso de que tengamos que pagar el impuesto de sociedades en la empresa y luego cuando nos llevamos el dinero a nuestra casa, porque nos distribuimos los dividendos, tengamos que pagar también impuesto a renta de capital? Cuando haya un impuesto de renta de capital en ese país alto, le ponemos también una cara triste. Cuando haya facilidad de despido, le ponemos una carita contenta a ese país. Cuando haya, ojo, que no solo impuestos, cuando haya desregulación en materia laboral, en materia financiera, en materia medioambiental, entonces ahí le pones una carita contenta. Todos los países del mundo, incluso dentro de la Unión Europea, que dices, bueno, en la Unión Europea habrá coordinación, ninguna. En materia fiscal, ninguna coordinación. Hay una competencia feroz entre todos los países por atraer las inversiones para generar empleo en nuestro país o en cada uno de los países y poder promover el crecimiento. Entonces esa competencia obviamente nos lleva a que cada uno dice, oye, si la bajaba al 12, pues nosotros tenemos que bajarlo más. Pero si lo bajamos más, obviamente ellos lo van a bajar más, ¿no? Entonces al final lo que está provocando obviamente es un incremento de la desigualdad muy, muy significativo, ¿no? Y eso al final requiere de acuerdos. Ahora mismo la política está en manos. Y fíjate, porque muchas veces dicen, no, es que son los grandes lobbies de las grandes empresas internacionales, de los grandes fondos de inversión, que hacen lobbies para que se cambie la política. No es verdad. Los lobbies están así. Oye, que si no haces el cambio no te preocupes, que invierto en este otro sitio. No es necesaria presión ninguna. No, si yo simplemente estoy haciendo mi Excel para ver dónde invierto, y ya la decisión es tuya. Exactamente. Oye, vosotros decidís. ¿Dónde invierto yo? En el fondo lo decidís vosotros. ¿Qué políticas vais a hacer en materia fiscal y qué políticas vais a hacer en materia regulatoria? Eso desde un punto de vista internacional, ¿no? Y la competencia se produce a nivel fiscal, se produce a nivel regulatorio, pero es más rancio que eso. Se produce también a nivel de comercio internacional, donde decimos, queremos que los productos que consuma mi gente sean productos fabricados en mi país, para que la gente con mi consumo promueva el empleo en mi país. No quiero promover el empleo en otras zonas distintas a la mía. Por tanto, ahí empieza toda la guerra comercial. Y entonces pongo aranceles y complicaciones a todos los productos que vienen de fuera. Y ahí se producen unas injusticias entre la Unión Europea y especialmente África subsahariana espeluznantes. Pero llegamos a lo más rancio todavía, que es: no solo quiero que el empleo se genere en mi país, quiero que el empleo se genere en mi país para los nacionales de mi país. Y entonces ahí ya vienen todas las políticas de bloqueo a la migración, de expulsiones de las personas migrantes, de solo dar permisos vinculados al visado de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, son muchísimas las políticas en las que los países están compitiendo entre todos nosotros y que al final generan fijaros, y una última reflexión, perdonad, porque esto es todo lo que he dicho perfectamente sostenible desde el punto de vista medioambiental. Porque lo que es insostenible desde el punto de vista medioambiental es un crecimiento general sin control. Pero aquí lo que se está produciendo simplemente es un trasvase de renta y de capacidades desde los que menos tienen y desde los más favorecidos a los más favorecidos. Son juegos de suma cero, donde en el juego fiscal se ve clarísimo, la carga fiscal la tenías tú, ahora la tengo yo. En el juego comercial lo mismo, antes vendías tú, antes vendía yo, ahora vendes tú, y así sucesivamente. Antes se empleaba a esta persona, ahora se emplea a esta otra. Son juegos de suma cero. Y simplemente se traslada la renta desde los que menos tienen a los que más tienen. Eso genera simplemente un incremento feroz de la desigualdad. Y es sostenible. Y es hacia donde va el mundo si no empezamos a generar políticas de consenso y políticas de acuerdo donde realmente la inmensa mayor parte de la sociedad tome realmente el poder, porque es la inmensa mayor parte de la sociedad la que está realmente afectada por este tipo de acuerdos que se están generando. Y sí que me encantaría, porque la pregunta es muy, muy buena,
que quizá a lo mejor Agustino o Raquel pudieran complementar. Muchísimas gracias. En todo caso, igual... No, ese no funciona, es este. ¿Sí? Es que me hago un lío con los micrófonos bárbaro. Jorge ha hablado a nivel igual. Y luego, pues igual para aterrizar al nivel partido. Ahí tenemos una cosa súper interesante, que son grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, ¿por qué son interesantes? Porque incluimos a gente beneficiario de esas políticas. O sea, las propuestas que hacemos o los posicionamientos que hacemos no vienen solamente de los técnicos. Hay gente que es beneficiario. Y eso hace que sea muy completo lo que proponemos. Y eso hace que también los empobrecidos sean parte de la solución. Porque muchas veces pues, lo que solemos ver en la macropolítica es que los grandes políticos deciden sobre lo que nos afecta. Y pensamos que no debe ser así. Pensamos que toda la sociedad tiene que participar a la política. Entonces, por eso en los grupos de trabajo que tenemos, pues, o sea, en el equipo de sinhogarismo, hay muchísima gente que vive en la calle. Eso es lo bonito que tiene nuestro partido político. Tenemos gente de todo tipo, grandes empresarios, muy grandes, con mucho éxito, y gente que necesita de esas políticas para la gente desfavorecida. Entonces, hacer estos equipos de trabajo con ellos para poder hacer un cambio al nivel societal, al nivel nacional, y luego trabajar también, como bien lo ha explicado Jorge, para que al nivel internacional esas injusticias se puedan resolver, pero junto con las personas empobrecidas, junto con las personas que están beneficiados de estos recursos. Así que eso, gracias. Venga, va. ¿Más preguntas? ¿Algún tema que queráis aclarar? Adelante. Agustín ha hablado ahora mismo de grupos de trabajo. Mi pregunta era, pues un poco, pues vuestras políticas o vuestras historias, cómo surgen, cómo es el trabajo, vamos a decir, si aquí, ahora mismo en Barcelona o en Madrid, se crea pues una base del partido. Pues eso cómo va funcionando, cómo surgen las ideas, cómo surgen las políticas, cómo surge cómo es el trabajo práctico, el funcionamiento. Muchísimas gracias. Pues a lo mejor te sorprende la pregunta por lo sencillo. Lo que hacemos es quedamos, las personas que tenemos la ilusión de trabajar, empezamos por hablar de lo local, porque la política, cuando más práctica se vuelve, es cuando tenemos esa proximidad local y es cuando empezamos a ensayar si lo que todos pensamos que es bueno hacer juntos tiene un efecto o no lo tiene, y vamos aprendiendo en el camino. Y todo funciona a base de reuniones y de generar equipos de trabajo más reducidos que grandes asambleas, o incluso a nivel de equipos de trabajo, que a veces son bastante numerosos, reducirlos por comisiones más reducidas que puedan orientar el trabajo de esos equipos de trabajo. En general, lo que logran hacer las coordinadoras de sede es generar un marco de actuación, una planificación básica, pero luego lo que se promueve es que la iniciativa de los militantes pues tenga mucho peso. Y además tiene que ser así,
en una organización que está creciendo muy rápido, pero que aún en cantidad de afiliados y de militantes todavía es bastante humilde. Entonces lo que tiene sentido es que la iniciativa, el impulso, las ideas que ilusionen, que enciendan los corazones de la militancia tengan muchísimo recorrido en la actividad que se vaya planificando. Entonces, en vez de hablar de una visión más clásica de planificar estratégicamente, sí, hay un marco de actuación, hay una planificación base, pero sobre todo lo que estamos tendiendo a hacer con mejores resultados es una planificación más evolutiva, más actualizable en función de las ilusiones y donde la propia militancia va identificando que es bueno motivarse. No sé si Lourdes, tú que militas también aquí en Cataluña, tú vives en Tarragona, pero bueno, que a lo mejor te apetece a ti también explicar tu experiencia, tu visión, sí, y también con la parte dura, que es, oye, está costando mucho trabajo impulsar y quizás viene bien no solamente dar un punto de vista esperanzador, ilusionante, que es lo que yo creo que es honesto hacer, pero con esa misma honestidad, a lo mejor, Lourdes, si te apetece a ti decir, oye, pues que está costando, ¿no? Y por dónde tú, como militante aquí en Cataluña, pues bueno, identificas que sería ideal el pedirle, ¿no?, a la gente que está deseando unirse que pueda arrimar el hombro. ¿Te apetece? ¿Sí? Venga. Es que me pilla un poco la atención. Bueno, no passa res. Bueno, no estava previst això, Però, bueno, ja que he vingut, doncs també està bé pues donar-vos la meva visió, no? Excepte aquí les 3 persones que són de fora, la resta enteneu bé el català? Pues ahí sí, perfecte. Vale, perquè així fem una mica, intentem fer una mica nostre, no?, també el partit, que encara que sigui la seu de forma nacional, doncs crec que és important, per lo que ara estava comentant Àlex, no?, que les polítiques sorgeixen de lo local, sorgeixen de les petites coses que fem cada dia, i almenys jo personalment ho crec així, vull dir, no podem desvincular-nos de la política encara que no ens agradi, perquè tot el que fem cada dia i el que deixem de fer i el que pensem i com actuem té a veure amb lo polític i hi ha molts filòsofs que ho diuen, no?, també aquestes particularitats, no?, de l'homo sapiens, no?, l'homo sapiens, no?, i el sapiens i l'homo polítics també, no? En fi, anant una miqueta a la història des que jo vaig entrar al partit. Jo el partit el vaig conèixer per Agustín, quan es va presentar a les nacionals, i per la sorpresa de que hi hagués un candidat racialitzat i a més amb un discurs que era molt atraient en aquell moment. I era una mica com reconèixer una part de la població i un reconeixement també de la nostra societat com a multicultural, que ja ho érem abans, perquè el nostre país tradicionalment ha sigut multicultural i aquí a Catalunya, a més, ho sabem, que històricament hem sigut acollidors de moltes nacions que ens han anat habitant al llarg de la història i som la suma de tot això. Doncs és superimportant també que aquesta part de la població que volta cap a un quart, el 25%, 23%, depèn de zones, hi ha més, hi ha menys, hi ha pobles, jo he treballat i he viscut en pobles on més del 50% de la població és nascuda en altres llocs. Llavors, això s'ha de traduir en algun moment en les nostres institucions. I va ser una cosa que ens va agradar molt a la meva parella i a mi, i ens van convidar aquell any al Congrés, i vam sortir d'allí ja afiliats. Al cap de poques setmanes vam començar a fer coses, és a dir, a militar. Hem participat sempre que ens han demanat, jo estic en diversos grups de diferents,
Jo de formació soc metgessa de família, però bueno, per vocació també soc antropòloga, amb la qual tot això me va sumant. I va haver un moment en el que a Catalunya, al voltant de la pandèmia, va ser que teníem les condicions per poder muntar una seu, i això ens hagués donat una mica de més de, no vull dir protagonisme, però sí entitat, no?, dins del partit. I per circumstàncies personals, familiars de les persones, perquè al final això no és una cosa que fem per vocació, per il·lusió, com deia Raquel fa una estona, no? Doncs, bueno, per les circumstàncies pròpies de cadascun fa que en moments determinats no te puguis implicar tant, i moltes persones que havien estat molt actives doncs van deixar de militar o almenys d'estar en primera línia, i la cosa se va anar desunflant. I s'ha desunflat molt, tant com que ara pràcticament els afiliats no ens coneixem, estem molt dispersos, no hem generat res internament, i crec que avui seria superimportant, no?, que alguns dels que esteu aquí, que segurament si heu vingut és perquè ja teniu la inquietud, a part de que poguéssiu conèixer aquestes fantàstiques persones, no?, segur que hi ha aquesta inquietud de poder fer alguna cosa més, no?, què puc fer jo, què puc aportar jo, no?, amb aquest canvi que ens fa falta, no?, en la política a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya. Doncs, bueno, jo estic superconvençuda que més d'un de vosaltres començarà a treballar, llavors estarem fantàsticament encantadíssima de poder treballar en conjunt, que això és el que ens fa falta, començar a trobar-nos, començar a formar un grup sòlid i que d'aquí, poquet a poquet, anar caminant. I si ens podem constituir com a seu, caminarem més i més gran, i tot poquet a poquet. L'objectiu ha de ser ambiciós, però el camí ha de ser de poc a poc, de formigueta. Deia Antonio Machado que el camino se hace caminando, doncs una miqueta en aquest sentit. I, que jo, estaria molt encantada de poder començar a treballar coses locals, perquè crec realment que ens fa falta, i sobretot ara, en l'actualitat política que tenim, cal que el nostre partit faci posicionaments de lo nostre local, que té unes particularitats concretes i cal abordar-les, i és superimportant poder-les abordar des de dins, perquè des de fora tothom podem fer anàlisis i els fem molt rigorosament, i els posicionaments que són d'aquest tipus, com el darrer que hem tret sobre el tema de l'amnistia, s'ha fet molt rigorosament, amb participació de tota l'afiliació, però sabem que al final, com el que dic, no som professionals d'aquestes qüestions, som gent que tenim inputs i que tenim una certa inquietud, i que tot el que ens ve de fora, sobretot dels mitjans de comunicació, ens enganxa i això ens penetra, i per tant les opinions les podem tenir també sesgades per aquestes qüestions. Per tant, les coses que ens pertanyen a nosaltres crec que seria important que sortissin com a base de nosaltres i després matisar-les a fora, però que ens cal en aquests moments sobretot poder donar opinió des dels que vivim aquí i coneixem la realitat més de primera mà. Res, pues lo dicho, no m'havia més, convidar-nos a participar, i que jo també estic a la vostra disposició per si teniu dubtes o coses, si voleu fer un cafè un dia, trobar-nos i xerrar una estona sobre qualsevol cosa. Gràcies. ¿Tal cual? O sea, está pinzado. Muchas gracias, Lourdes. Yo creo que si hablamos de rigor, también era riguroso hablaros de en qué situación estamos, que es todavía muy incipiente. Entonces, yo creo que
De este modo, pues es todo más honesto, más auténtico y también lo que digo, la parte mala, ¿cuál es? Que hace falta mucho trabajo. La parte buena, que tenéis una enorme oportunidad de crear el partido que soñáis por un mundo más justo, en Per un món més just. Y nada, pues muchísimas gracias y nada, Raquel, no sé si querías añadir algo más. Sí. Bueno, pues sin alargarnos mucho más, sí comentaros alguna cuestión que nos diferencia enormemente al partido, ¿vale? Que nos hace únicos, no solo que desde febrero de 2019 somos el único partido que publica en riguroso tiempo real toda su contabilidad, como ha explicado Jorge, sino además aprendiendo un poco de los proyectos políticos que vamos viendo crecer y luego caer, pues también hemos ido interpretando qué les hubiera hecho falta para sufrir menos o para llegar más lejos en aquello que han ido acertando o tratando de acertar, porque yo creo que es una responsabilidad que todos aprendamos de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué es lo que nos ha dado tiempo a empezar a innovar, a aplicar, ¿no? Nosotros tenemos una manera de decidir cuál es nuestro posicionamiento ideológico general muy revolucionario, porque es un formulario que van proponiéndose enunciados que tienen vocación de alcanzar mayorías de apoyo dentro de la afiliación de 2/3, de modo que quedarían aprobados formalmente en lo que llamaríamos un manifiesto político ideológico, ¿vale? ¿Y qué particularidad tiene este gran formulario? Pues primero que es muy dinámico, se van incorporando propuestas de nuevos enunciados que van concretando nuestra ideología, nuestro posicionamiento ideológico, pero aquí lo bonito, lo interesante es que es actualizable en tiempo real. No hace falta que haya una revolución dentro del partido para que se propongan enunciados, para que se puedan cambiar posturas que en el pasado han sido aprobadas o para que se empiecen a aprobar otras. Lo que proponemos es que de modo dinámico toda la afiliación pueda ir actualizando ese formulario y cada cual sabrá por qué va cambiando de opinión, pero puede ser el contexto, puede ser que se ha hecho una formación, ahora tiene una información que le ha hecho matizar o cambiar de posicionamiento y eso es lo interesante. Pensamos que los partidos políticos a día de hoy son como ollas a presión sin válvula de escape, porque tienen muchos dilemas, lo llaman así, corrientes discrepantes, y no lo gestionan, y entonces eso llega a un momento que explota, ¿no? O te vas porque ya abandonas el proyecto, o el proyecto en sí mismo hace ¡pum! Y de repente hay tanta presión que explota. Y esa válvula de escape se llama distribuir el poder entre la afiliación y se llama participación. Entonces, si tú juntas las dos cosas, ocurre que una consecuencia es que tú puedas tener un partido político donde tienes tus posicionamientos ideológicos permanentemente en continua evolución, ¿vale? Claro, yo no voy cambiando mi postura personal con un dinamismo semanal, pues no ocurre, pero sí a lo mejor con años. Hay que evolucionar y eso lo inteligente es irlo detectando, democratizarlo. Bueno, pues no solo con una cuestión tan sensible como es la ideológica, sino también incluso con las elecciones a primarias. Otro problema que detectábamos era pues cosas raras, resultados raros, sospechas de pucherazos, no voy a decir de partidos, pero da igual con quien hables, que todos acusan de que eso no pinta nada bien, que ahí te ponen resultados hasta con decimales y te los tienes que creer y, bueno, amaños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Pues este tiempo real, esta transparencia en tiempo real, no solo al plano financiero, sino al plano decisorio, en el plano ideológico, pero también en las elecciones de primarias. Por ejemplo, tenemos unas primarias o unos candidatos, pues tenemos 3 semanas
para tomar una decisión, y lo que hacemos la primera semana lo tenemos oculto, el resultado provisional, la segunda semana lo abrimos y todo el mundo puede ver cómo evoluciona esa segunda semana el resultado, y todo el mundo va viendo, ya no por encuestas ni rumores ni gente adinerada que se pague su campañita para que le vote todo el mundo, sino bueno, pensamos que sencillamente es inteligente, es transparente y es honesto, es justo en definitiva. Y lo que hacen los afiliados en tiempo real, en base a la evolución de esos resultados provisionales, valorar si ese resultado les motiva en reafirmarse a quien están votando en ese momento, o si entienden que lo inteligente con ese resultado provisional, entienden ellos que es a lo mejor pasar de votar a un candidato u otro, de una candidata a otra, etc., ¿no? Entonces, eso sí, en la última semana, de momento lo estamos planteando así, como llevamos así haciéndolo 1 año y medio, la tercera semana lo cerramos, ¿no? Pues para evitar, yo qué sé, sorpresas o no sé, nos daba un poco... Pensamos que lo inteligente era la última semana volver a cerrar y ya, pero todo el mundo vería que, oye, que si dista mucho el resultado final de todo lo que se vio evolucionar en esa segunda semana, pues ahí eso tiene una pinta rarísima, ¿no? Entonces, al menos hemos dado un pasito adelante en evitar este tipo de cuestiones. Entonces, con esto que os he comentado, que esto de la transparencia en tiempo real parece, digo que con el tiempo es que al final nos ha calado en todas las cosas, o sea, todo lo que podamos ser transparentes en tiempo real, pues lo hacemos, y también en la toma de decisiones. Y bueno, pues que de verdad os invito a ver esa sección de Actúa, donde veréis todos los formularios que se plantean a la afiliación. Y por último, sí decir que también lo que permitimos es que si inicias la sesión, la militancia pueda pretender contactar con otros militantes. Eso es fundamental, porque en otros partidos ocurre que quien tiene la base de datos, quien tiene la capacidad de influir en sus compañeros, pues tiene mayor poder, en definitiva, dentro del partido, y por eso hay unas disputas de esas bases de datos tremendas. Nosotros, respetando la ley de protección de datos, lo que conseguimos es que, bueno, si tú quieres contactar con alguien, a ese alguien le llega un mensajito al móvil y dice: oye, fulanito quiere contactar contigo, ¿tú quieres contactar con él? Este es su teléfono. Entonces, y de ese modo ya es una cosa que incluso a nivel de partido no fiscalizamos. Nosotros en nuestro partido queremos que haya corrientes, porque es lo lógico que las haya. Lo que queremos es que las corrientes se organicen, influyan en los demás todo lo que puedan, que participemos y de una manera rigurosa, respetuosa y fraterna salgamos adelante tomando decisiones. Y eso, con eso cierro. Muchas gracias. Gracias.